mis inicios como deportista, pues yo me crié en el barrio Belén Granada y jugábamos siempre en los torneos callejeros junto al colegio San Juan Bosco en la 73. Pero mi iniciación ya más seria, más formal, se hizo en el semillero de la Unidad Deportiva de Belén con la profesora Amparo Duque. Ella era la directora de ese semillero, ahí empezó la iniciación y yo me encarrilé por el fútbol. Recuerdo que como yo era puntero derecho, para ser puntero en la táctica de esos años tenía que tener una muy buena velocidad para desbordar, hacer diagonales y ganar la raya para tirar los centros. Entonces inicié primero como atleta de 200, 400 metros. Apenas pasé yo a fútbol, esa iniciación como atleta me sirvió para ser deportista. Ya más con la parte de la técnica, esa velocidad que tenía, la acompañé con el manejo de balón, con la forma de driblar, cómo llevarlo, cómo centrar, cómo evolucionar en ese sentido. Si en la esquina del destino lo esperaba ese balón que le enseñó desde niño a gambetear el corazón. Después de que empezamos ahí, ya me metí al torneo de empresas públicas, porque era el torneo para los empleados de EPM. Mi papá trabajó ahí, Luis Eduardo Villada, que en paz descanse. Entonces jugábamos en el torneo, empecé a los 11 años en el torneo de EPM y llegué hasta la juvenil, quedamos campeones. El hombre se complicó, deja el mérito el Marco Sala, atención, va a haber gol, tiró. Sí, para la época de los 70s y 80s, los jugadores estaban replicando la forma de jugar de los extranjeros, que eran cabello largo, pantalonetas a muslo, eran cortas. Y Osvaldo Marcial Palavecino trajo una moda aquí a Colombia como argentino, que era una manilla, que era la cual lo distinguía como el jugador más visible de la cancha, porque la gente lo referenciaba, el que tiene la manilla, el que tiene la manilla, el delantero, el 9, ya, entonces era muy fácil hacer el seguimiento. Me inspiré en él y quise también desde mis inicios como futbolista replicar esa forma de jugar con una manilla en el brazo y así fue, en el baby fútbol también lo realicé y así quedó registrado en las diferentes fotografías y en el archivo personal que tengo, que siempre me acompañaron. Dicen que el pibe sueña con una pelota gastada, con tribunas que no existen y un gol que lo haga eterno. Yo tengo otros elementos y demás artículos que me han marcado mucho en la historia, desde cartas de mi primera esposa, el delantal del kinder, la bicicleta que era de los 80, la BMX con rines de teflón, todavía la tengo en mi casa. Entonces cuando monto esto a redes sociales la gente se queda impresionada. ¿Vos por qué guardas tantas cosas? El equipo de sonido que me gané 10 años en el Colegio San Ignacio y todavía funciona con el tornemesa, la casetera. Y entonces son cosas que uno dice, pues, hombre, esto me ha marcado, esto fue algo que fue con esfuerzo o me lo regaló una persona que representa algo en mi vida, pues, y lo quiero conservar porque al ver esto recuerdo a X o Y persona o un espacio, un momento, y así pasó también con lo del baby fútbol. Cuando yo ya me di cuenta de la magnitud, de la importancia de este evento, porque ya cuando termina el partido, llego a mi casa y cuando empiezo a ver los titulares de los noticieros en ese entonces y veo que esto es algo grande porque no era un torneo así como lo dice uno, de calle, ¿no? El torneo Baby Fútbol desde 1985 ha sido ese baluarte sobre el cual muchos infantes han creado una visión diferente de la vida. Da Vivienda fue el patrocinador de la primera versión. Entonces, al ser el patrocinador, los guayos y la indumentaria que regaló, y iban incluidos la marca de los guayos de Midas, de Grulla, que era la empresa que en ese entonces estaba en el ápice de los elementos deportivos. Y Marroquín, es Alfonso Marroquín, que en paz descanse, era el que los autografiaba, era el encargado del formato y el diseño de esos guayos. Entonces a todos nos regalaron y para nosotros era muy inspirador saber que estábamos utilizando
unos guayos que eran diseñados por Luis Alfonso Marroquín, que en ese momento era la cabeza más visible del fútbol en Colombia. Y nos tocó jugar con esos guayos y tan buena suerte que convertí los 7 goles en ese evento con esos 5 partidos y quise conservar toda la indumentaria. Es que no es solamente un artículo, un elemento, es casi todo lo con que se desfiló: pantalonetas, tulas, sudaderas, guayos, medias, manillas, viseras, souvenir, la alcancía. Una pelota gastada con tribunas que no existen y un gol que lo haga eterno. En Santa Bárbara nació su primer aliento, febrero le marcó la piel, 70 fue su tiempo. Yo soy de un municipio de aquí de Antioquia que se llama Santa Bárbara y todo eso viene de cultura familiar. Recuerdo que nos enseñaron el valor de lo que deja huella, de lo que trasciende, y sin saber que esto iba a perdurar, porque igualmente directivos de la Corporación Los Paisitas lo han mencionado, que el pensado de ellos era hacer un solo evento. Y mire dónde vamos. En la esquina del destino lo esperaba ese balón. Saber que uno fue el que tuvo esa posibilidad, gracias a Dios, de haber marcado los 2 primeros tantos ese día de la inauguración de la primera edición del Baby Fútbol. Eso fue algo maravilloso. Lo llevo grabado en mi corazón y en mi mente como uno de los mayores recuerdos y de los mayores tesoros de mi vida. Ay, Villada, pibe eterno del gol primero. La verdad, ese día era un día así soleado, como los de enero, un 5 de enero de 1985. Ese día desfilamos, fue el día inaugural, y el partido inaugural era nosotros, el equipo de aquí de la ciudad de Medellín, que era el barrio Miranda, contra el de la subregión de Urabá, el equipo de Chigorodó. Ese día el partido inicial fue a las 3:30 de la tarde. Árbitro, el juez central, lo recuerdo muy bien, era Amado Herrera. A los 20 primeros del primer tiempo yo recibo un saque de banda, giro, saco un defensa del equipo de Chigorodó y saco un remate al arco, y por debajo de la humanidad. Siempre he contado y relatado que fue así, ordeñado, como lo conocemos en el argot antioqueño. Luego nos fuimos de entretiempo, el descanso, y con el marcador 1-0 a favor de nosotros. Comenzó el segundo tiempo y ya a los 15 minutos del segundo tiempo, un saque del arquero de mi equipo, Diego Medina, recibo yo y lo llevo driblando y me sale el arquero de Chigorodó y se lo hago de sombrerito. Ese fue el segundo gol en la historia del Baby Fútbol. En un enero de niños y esperanza, tu zurda escribió la historia sin tardanza. Íbamos ya 2-0, faltaban 10 minutos de juego para terminar el encuentro y ellos nos hacen el primer gol, 2-1. Siempre lo he dicho, ha sido el marcador más mentiroso del fútbol, el 2-0. Jamás, uno no puede creerse que porque va 2-0 tiene asegurado todo. Y ya faltando 4 minutos o 3 minutos para acabarse el partido, el árbitro sancionó una falta, pues que yo consideré que no era falta, y pitó penal y lo cobraron. Y el arquero de mi equipo, Diego Medina, lo tapó. Yo era el capitán del equipo de nosotros del barrio Miranda y pues me le acerqué, le hice ver pues que no estaba de acuerdo con eso y él me amonestó y me sacó la primera tarjeta amarilla también del Baby Fútbol. Ay, Villada, cuando el grito fue emoción, se inauguró un mundialito con tu nombre y ese gol. Ese día fue algo maravilloso y fue el primer empate en la historia también de ese evento. Terminó y ese día fue la figura del partido. En ese tiempo, en los 80s, el que convertía los 2 primeros goles tenía derecho a reclamar el balón del partido. Hoy en día, en estos tiempos, son 3.
para que un jugador de fútbol pueda reclamar el balón del certamen. Yo recibo ese balón y así como se vive hoy en día, los medios de comunicación de ese entonces, las directivas, no habíamos alcanzado pues en la parte experimental, en la parte personal. Yo nunca había tenido la posibilidad de jugar en un evento, en un estadio de la magnitud, lleno, las graderías, estaba colmado las tribunas, los alrededores del Alfonso Galvis, que siempre lo he manifestado, el ingreso valía 40 pesos y eso lo manejaba el Comité de Rehabilitación de Antioquia y eso era impresionante. Entonces cuando a mí me dan ese balón, porque incluso el árbitro, como yo le había manifestado mi conformidad con la falta del penalti, que lo hizo repetir, entonces cuando ya terminó el partido me le acerqué a pedírselo, él me miró y dudó para entregármelo, pero al final me lo entregó y yo me fui para la casa como el niño más feliz del mundo, porque imagínate, míralo, todavía me acompaña, es parte de la mitad de mi vida. Alfonso Galvis fue testigo de una tarde sin igual, cuando el barrio Miranda salió a la historia a jugar. Para esa primera edición teníamos la posibilidad de ser de 14 años. Entonces, teníamos como 2 años más, teníamos ya una capacidad de discernimiento más, entonces por eso decidí conservarlo, lo mismo que los elementos, el uniforme, todo, las tulas, algo maravilloso. Se sentía uno como jugando fútbol profesional, porque los partidos eran como se jugaba siempre, los fines de semana los domingos y entre semana los miércoles. Y medios de comunicación, teníamos acompañamiento de las directivas, de los preparadores físicos, del cuerpo técnico. Se sentía uno como si ya fuera uno un jugador profesional. Se jugó con el formato del Mundial, éramos 32 y después 16 equipos y se jugó con las fases normales. En la primera ronda que jugamos contra Chigorodó, Barrio Antioquia, le convertí el gol del empate. Fue un tiro de esquina desde el costado occidental. Va al segundo palo y yo estaba ahí cabeza, ese fue el 1-0 y ya ellos nos empataron, perdón. Luego jugamos contra Itagüí, que era el equipo sensación del evento, venía de golear a todos los equipos en la primera fase y nosotros estábamos urgidos de ganarle a Itagüí para poder pasar, porque habíamos empatado el partido inaugural, punto, al miércoles con Barrio Antioquia, otro punto, entonces estábamos urgidos, necesitábamos pasar, así fuera como segundos o cabeza de grupo. Y gracias a Dios y con tan buena suerte y las capacidades del equipo y Hugo Parra, el técnico que en paz descanse, hizo un buen planteamiento y pudimos ganarles 3-1, 2 goles míos ese día y fueron goles de tiro libre, los recuerdo yo, yo era puntero derecho cuando la táctica era de punteros. Y recuerdo que por el carril derecho saqué un remate y contra las redes y el otro fue un penalti. Lo tengo grabado como si fuera la semana pasada. Luego de ahí pasamos ya a la segunda ronda, pasamos a jugar octavos contra Caldas. Ese día quedamos 5 para ellos y 5 para nosotros. Entonces pasamos luego a cuartos, ya jugamos contra el equipo de La Floresta, que era dirigido por el profesor Francisco Maturana. Enfrentarlo a él ya como técnico, que era la primera vez que él debutaba como técnico en este certamen del baby fútbol, fue algo muy maravilloso porque ya lo teníamos uno ya focalizado y ahí perdimos 3-1. Recuerdo mucho que era un equipo muy bien posicionado, tenía unas figuras, unos carrileros, un arquero que me parece que fue la valla menos vencida, tenía un puntero izquierdo que lo recuerdo mucho, Juan Ricardo Gil, un tipo que ganaba la raya, hacía los centros y a la vez también era goleador, estuvo también dentro de la tabla de goleadores con nosotros. Le hice 2 a Chigorodó, 1 a Barrio Antioquia, 2 a Itagüí, 1 a Caldas de los 5 y otro a
el 3-1, el descuento del campeón a la Floresta. Ese año 1985 terminó el baby fútbol, nos convocaron a la mejor selección de los jugadores de ese torneo para representar a la Corporación Los Paisitas en la liga y nosotros fuimos seleccionados. El preparador físico era Gustavo Ochoa, que venía de ser preparador físico del América de Cali. El técnico era Óscar Aristizábal y fuimos una serie de jugadores de El Salvador, de Santa Lucía, La Floresta, de Miranda, 12 de octubre y conformamos esa selección. Te cuento algo, era la primera vez que debutábamos en la liga, representando a la Corporación Los Paisitas. Algo muy puntual que nunca he comentado en ninguna entrevista, los que jugábamos el baby fútbol no podíamos ser federados, no podíamos haber jugado en la liga, hoy en día sí, ya es permitido. Entonces, esa era la primera vez que jugábamos en la liga y habíamos firmado pases, ya éramos federados y no podíamos ya jugar en la calle, ni en los equipos de barrio, ni equipos por ahí de comunas, sino que teníamos que estar eso exclusivamente para el equipo con el que la habíamos ya firmado. Y ese año quedamos de terceros en el podio con la Corporación Los Paisitas. Y ahí empezó todo y ahí conservo también como te lo he contado, muchas de las camisetas que los equipos con los cuales yo jugué, inclusive en el INEM José Félix de Restrepo aquí en Las Vegas, que fue también seleccionado a jugar en la selección, quedamos campeones. Entonces fue una serie de equipos, me llamaron también de mi pueblo, de Santa Bárbara, participé en los intermunicipales con el equipo de la selección del municipio de Santa Bárbara, quedamos subcampeones, perdimos la final contra el municipio de Támesis, y fue una final muy reñida, también conservo la camiseta. Mi presentación a nivel de fútbol, en equipos a nivel pues ya formal, llegó como hasta los 18, 19 años, ya que mis padres eran empresarios, tenían una gama de tipología en el comercio en el centro de Medellín. Nosotros no fuimos sino 2 solos hijos, alternábamos la colaboración familiar en los negocios con el estudio y con la actividad de fútbol. Pero entonces también lo he dicho, uno de los pecados más grandes que puede haber uno desde la adolescencia es dejar que los hijos a temprana edad manejen dinero, porque cuando ya uno maneja dinero a unas edades muy joven, ya se focaliza uno más en esa parte y deja muchas cosas de lado, y en este caso me pasó a mí. Era un joven que a la edad que tenía en el colegio, en los amigos del barrio, manejaba un dinero que para un promedio de un muchacho de ese entonces era salido de contexto. Entonces me encarrilé a hacer también lo que mis padres me enseñaron, a ser comerciante, y eso es lo que he sido hasta hoy, con una gama de diferentes negocios en el transcurso de estos 45 años. Siempre se ha dicho, lo importante no es nacer, sino sostenerse, y se han desaparecido grandes eventos, como grandes instituciones de 80, 100, 40, 30 años, pero es muy importante la relevancia que ha tenido el baby fútbol. No olvidemos que empezó solamente como un certamen de fútbol y hoy en día tiene más de 30, este año entraron 2 disciplinas más, ya son como 32, ya se convirtió en un festival de festivales. Pero la esencia del torneo y del evento es el campeonato de fútbol, el baby fútbol, y eso es algo que todos sabemos, hemos manifestado y se ha dicho en muchas ocasiones que se convirtió en el mundial de los infantiles. De tal punto que ya es internacional. Héctor Hurtado de uniforme verde, Canadá uniforme rojo con blanco. Estuvieron Estados Unidos, estuvo Panamá, Venezuela, México, y cada año es así. Y ya esto cada año, ya yo creo que hasta las gradas no van a alcanzar. Es un torneo que se debe replicar, que es de ejemplo, y ojalá muchos países se realicen.
Nos sentimos muy orgullosos porque en el baby fútbol han pasado jugadores que han dejado huella, Edwin Cardona, Juan Guillermo Cuadrado, los más visibles, entre otros. Y nos enorgullece eso, pero también han pasado muchos jóvenes que hoy en día hacen país en diferentes posiciones, psicólogos, comerciantes, médicos, periodistas, ingenieros. Entonces eso trasciende, eso es un legado que también, que por medio del deporte hace que sean mejores personas. Entonces yo siempre he manifestado eso a todos los jóvenes de hoy en día, que sean originales, que luchen, que se esfuercen y que si no van a hacer el bien, tampoco hagan el mal. Entre el año 2004 y 2006 los amantes al polifútbol vieron cómo dos chiquillos con el mismo corte de juego y con una zurda talentosa hacían deleitar al público en la cancha Marte número 1. Jugando para la Academia Tolimense, James Rodríguez levantaba un trofeo como mejor jugador, se dio el lujo de marcar el